Primera de Corintios 12:1. ¿Ya lo tienen todos? No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Es interesante que donde Pablo nos dice no quiero que ignoréis, es donde hay más ignorancia. Una de las áreas donde hay mucha ignorancia dentro de la iglesia es en los dones espirituales. Unos, ay, ¿por qué gritan tanto? Ay, ¿por qué hablan así re feo, así de lenguas? Y ay, ¿por qué se mueven así? Ay, ¿por qué lloran tanto? Ay, ¿por qué se caen? Ay, ¿por qué todo eso? Ignorancia total en cuanto a los dones o el mover del Espíritu Santo. Bueno, en el versículo 9 vamos a hablar un poquito acerca del don de fe, del don de los dones de sanidades, y en el 10 del don de milagros. A ver si los podemos cubrir todos. Dice el versículo 9, a otro fe por el mismo Espíritu. Para entender el don de fe, hay que saber de que en la Biblia se encuentran dos clases de fe. Está lo que en la teología se le llama la fe común. Apúntalo si estás tomando notas. ¿Qué es fe común? Es la fe que Dios le da a todas las personas para que se arrepientan y acepten a Jesús como único Salvador y Señor de sus vidas. Porque para arrepentirse y creer en Jesús se necesita fe. ¿Sí o no? Bueno, esa fe la podemos ver en Efesios. Abran su Biblia en Efesios, capítulo 2, versículo 8. Allí dice, porque por gracia sois salvos. Y luego después dice, por medio de ¿qué? De la fe. Esa fe ahí no se está refiriendo al don de fe, sino que allí se está refiriendo a la fe que Dios nos da para recibir perdón de nuestros pecados. Sí, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don o regalo de Dios. ¿Y a qué se refiere ahí cuando dice, pues es don de Dios o regalo de Dios? A la salvación que es por gracia y que es gratuita. Es un regalo la salvación. ¿Sí? La fe viene por el oír y el oír de la palabra. Pero la salvación viene por gracia, es gratuita, es un don. Ahí la palabra don quiere decir un regalo que no te cuesta nada. Pero esa salvación hay que recibirla por medio de la fe. Ahora, esta clase de fe, dice la Biblia que Dios se la da a todo ser humano para que en el día del juicio nadie de los que rechacen a Jesús, ninguno tenga la excusa o el pretexto de decir, es que Señor, pues cómo iba a creer si no, ahí Dios va a decir, yo te di la capacidad de creer, pero tú usaste tu libre albedrío para no creer. Pero a todos se les dio la fe para creer. Ustedes están aquí no porque eran muy buenos o porque yo era muy bueno y decidí acercarme a Cristo. No, es que Dios en su gracia te dio fe para que creyeras en el unigénito y de esa manera llegaras a ser salvo. Esa es la fe común, la fe que Dios le da a todo mundo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la fe común y el don de fe que estamos leyendo en Primera de Corintios 12, versículo 9? Es que, bien sencillo, la fe común Dios se la da ¿a quién? A todos. Pero el don de fe no es para todos. No todos tienen el don de fe.
Todos tenemos fe en Cristo. Todos tenemos fe en su palabra. Amén. Por eso estamos aquí. Pero no todos tienen ese don de fe. Solamente a las personas que el Espíritu se las quiere dar. Por eso dice, a otro fe por el mismo Espíritu. A continuación quiero que veamos algunos ejemplos en la Biblia de personas que tuvieron ese don de fe. ¿Qué es el don de fe? Es cuando todo mundo a tu alrededor no cree. Se le hace difícil creer, pero la persona que tiene el don de fe, aunque vea lo contrario a lo que se está diciendo, a lo que se está creyendo, aunque vea las imposibilidades y los problemas, aunque medio mundo no crea, esa persona cree, porque tiene el don de fe. ¿Ok? Vamos a ver en la Biblia, en Hechos 3, un ejemplo de personas que tuvieron y ejercieron el don de fe. Hechos capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante. ¿Lo tienen todos? Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo. ¿A dónde subían? ¿Quién subía? ¿A qué subían? A la oración. ¿Por qué creen que tenían el don de fe? Es que ¿por qué yo no lo tengo? Pues no oras. Y era traído un hombre cojo de nacimiento. Eso es impresionante. O sea, nunca había caminado. A quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama la Hermosa, para que pidiese limosna. Lo ponían a la puerta del templo, que se llamaba ¿qué? El templo no se llamaba la Hermosa, hermanos. No. El templo tenía muchas puertas y las puertas tenían diferentes nombres. Ellos estaban ubicados en la puerta llamada la Hermosa. ¿Sí lo entendimos bien? Ok. Pues qué bueno, cristianos de 5 años que saben más de los cristianos que ya tienen 20 o 30 años. Porque la mayor parte de los cristianos piensan que la iglesia se llamaba la Hermosa. Bueno, pero sigamos, ¿verdad? Para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este versículo 3, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. En Pedro ya se estaba manifestando el don de fe para creer que Jesús podía hacer lo imposible con ese cojo de nacimiento. Ese es el don de fe. Mire cómo operó en ellos. Versículo 5. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Querían dinero. Mas Pedro dijo, ahí está el don de fe, no tengo plata ni oro. Pero con esa seguridad le dice, no a ver si, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y al instante dice, tenía tanta fe Pedro, yo creo que los demás estaban bien nerviosos, y dice que en el 7, y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Esos sí eran milagros de verdad, no como los de ahora, hermanos. Ese es el don de fe. Cuando tú ves una necesidad y aunque el mundo entero duda, tú sabes que sabes, porque el Señor te lo ha dicho, que Él va a hacer la obra, que el milagro se va a hacer, va a suceder, pero eso solamente se le da a algunos y no quiere decir que los otros dudan, sino que no tienen el don de fe. Así de sencillo. Hace muchos años, a lo mejor ya les conté esto, pero se los voy a contar para ilustrar un poquito. Dice mi papá que él, cuando de recién se convirtió, allá en Guadalajara, Jalisco, le estaba, después de la iglesia, se fueron a la casa a comer. Ya ve cuando a veces aquí terminamos el servicio
y nos vamos a comer. Y estaban comiendo y el dueño de la casa tenía una troca o una camioneta de esas viejitas, hermano Amador, de esas Ford, no sé qué año, pero se imaginan de cuáles, ¿no? Y no les servía, tenía algo. Entonces el dueño de la casa les dijo a mi papá y a los otros hermanos, les dijo, ¿saben qué? Aprovechando que están aquí, a ver si no me ayudan a empujar la camioneta para no sé qué, ¿verdad? No sé qué quería hacer. Y dice que mi papá y todos dijeron, vamos a ayudarle ahorita, hermano, ¿cómo que no? Véngase. Y todos se pusieron. Entonces dice que empujaron la camioneta, pero como que sintieron algo, un bulto, algo allí. Y bueno, todos dijeron, pues ¿qué será? Denle más fuerte. Y que le dan fuerte. Y dice que cuando le dieron fuerte, hermanos, miren, véanme acá, que como que brincó algo. Dijeron, pues ¿sabe qué sería? Y 2 veces le dieron otra vez y brincó 2 veces. Cuando terminaron de empujar la camioneta, se dan cuenta que era la niña de 5 años de los hermanos que vivían en esa casa. La llanta de la camioneta le pasó en el pecho, así, a la niña de 5 años. La mató instantáneamente. Después, pues llegó la ambulancia, allá es la Cruz Roja, no, la Cruz Verde es cuando alguien se muere, la Cruz Roja es cuando hay accidentes, Cruz Verde es cuando ya alguien se murió totalmente. La agarraron, se la llevaron al hospital, perdón, no al hospital, al seguro, allá le dicen el seguro, se la llevaron al seguro. Y allá, para hacerles la historia corta, hermanos, pues a la niña, ¿cómo se dice? La certificaron por muerta oficialmente. Esta niña está muerta y se la llevaron a los cuartos donde ponen los muertos. Los papás llorando, usted se los puede imaginar, ¿no? Doctores, pues déjenme entrar, es mi hija. Ok, entre allí todo lo que quiera. Vénganse, hermano Nati, vénganse, hermanos. Y se vinieron los hermanos y se hincaron y comenzaron a orarle a Dios para que el Señor resucitara a la niña. ¿Cuántos saben que el Dios que nosotros servimos puede resucitar los muertos? Amén. Todavía lo puede hacer, mis amados hermanos. No solamente espiritualmente, sino que físicamente también el Señor puede hacer la obra. Bueno, duraron horas ahí orando hasta que los doctores llegaron con los papás principalmente y les dijeron, señores, mire, nosotros creemos también en Dios y comprendemos su desesperación. Pues quién no, ¿verdad? Pero quiero que sepan, papás, que su niña ya está muerta. Ya tiene horas que está muerta. Ya no se puede hacer nada. Entonces los papás como que se le enojaron al doctor y le dijeron, usted eso es lo que dice, pero el Señor nos ha dicho a nosotros que la va a resucitar. Pues los doctores no conocen de Dios, ellos conocen pura ciencia y bueno, pues señora, yo le entiendo su fe, pero por favor compréndanos, ustedes ya se tienen que salir porque su hija no va a resucitar, su hija está muerta. Y dice que a mi papá hasta le dio poquita vergüenza y poquita lástima con los hermanos y dice que hasta él les dijo, hermanos, pues vámonos para afuera. No nos vamos a ir para afuera. El Señor nos dijo que iba a resucitar a nuestra hija y tenemos esa fe. ¿Qué es lo que estaba pasando con estos padres? Que en ese momento el Señor les dio el don de fe. Y ni mi papá ni los demás hermanos juntamente con los doctores creían. O sea, hasta nosotros, ¿no, hermanos? No, pues ya está muerta, ya. Bueno, se salieron todos. Los papás se quedaron un ratito, siguieron orando y se salieron. Dice que después regresaron, empezaron a orar otra vez, se salieron y por allí como a las 2 horas después de que los habían corrido y que habían salido, hermanos, créanme si quieren, si no, yo les voy a platicar así como me lo dijo mi papá, que no creo que estuviera echando mentiras. A él nadie se lo contó, él lo vio con sus propios ojos. Dice que como a las 2-3 horas que corrieron a toda la familia de ahí de donde estaba la niña, dice que de repente salió gritando una enfermera. Doctor, doctor,
venga, que la niña está tosiendo. Y cuando, pues todos escucharon porque se asustó la enfermera y fue y trajo a los doctores. Ahí vienen todos los doctores del hospital, los hermanos, entran todos al cuarto y ven a la niña con los ojos abiertos, sentada, bien resucitada, más viva que nunca. Y allí se vengaron los papás y comenzaron a decirle a los doctores, le dijimos, ¿verdad? Le dijimos que iba a resucitar nuestra hija. Y voltean con mi papá y le dicen, te dijimos, hermano Nati, que iba a resucitar, ¿verdad? Bien contentos, bien alegres. Ellos, el don de fe se manifestó en ellos. Ahí no termina la historia. Mi papá me contó. Dice mi papá que lo invitaron a predicar hace algunos años atrás a una iglesia. Y cuando les estaba predicando acerca de la fe, para ilustrarles el punto, hermanos, les contó esta historia que yo les acabo de contar, así como se las conté yo a ustedes, pero en boca de mi papá. Cuando terminó de contar la historia, escúcheme bien por favor, porque no me la va a creer o se va a sorprender. Cuando mi papá terminó de dar la historia, ahí entre los hermanos, una mujer joven casada ya de aproximadamente unos 26, 27 años y con hijos, se levantó y dijo, amén hermanos, esa niña fui yo y aquí estoy como testimonio de que el pastor Natividad Nolasco no está echando mentiras. Imagínense. Y dice, las llantas que me cruzaron por mi estómago y mi pecho, todavía las tengo allí. ¿Y por qué se las dejó Dios allí? Para los dudosos que quisieran ver, que vieran ahí, para que vean que estuvieran las llantas ahí. Eso, hermanos, se le llama don de fe. Y son los dones, la palabra don, carisma. Son regalos que Dios nos da para bendición del pueblo del Señor. Y yo no tengo ni la menor duda que entre ustedes, ahorita hermanos, ustedes que me están escuchando y los que me están escuchando ahí por la camarita allí, ustedes, el diablo les ha metido que no tienen ningún don y que no sirven para nada. Pero déjame decirte, como cuerpo, formas parte del cuerpo de Cristo. Y dice que Cristo cuando resucitó y ascendió a la diestra de Dios Padre, Efesios capítulo 4 me parece que es, dice que repartió dones a los hombres. Entre ustedes, hermanos, con seguridad que más de uno aquí tiene el don de fe. Todo lo que tienes que hacer es pedirle a Dios que te lo confirme. Para que cuando una situación se dé entre los hermanos o en el trabajo, ahí estés tú y que se manifieste ese don. Y aunque el mundo entero no crea, tú puedas creer por medio de ese don. Seguimos adelante en Primera de Corintios, nos regresamos ahí. Y en el versículo 9 dice, a otro fe por el mismo espíritu. Y a otro, ¿qué dice? Dones de sanidades por el mismo Espíritu. Yo quiero que note que aquí no dice don de sanidad. ¿Están leyendo su Biblia todos? ¿Verdad que no dice don de sanidad? No, dice dones, muchos de sanidad. Dones de sanidades. ¿A qué se refiere eso? ¿Por qué no es don de sanidad como el otro don de milagros, sino dones, plural, de sanidades? Bueno, según la palabra de Dios, según la experiencia, cuando dice dones de sanidades, es que dentro del cuerpo de Cristo, Dios da dones a las personas de sanidades, pero a cada uno diferente. Yo no sé si se ha fijado que hay personas que tienen el don de
de sanar cáncer, como un ejemplo. Y personas que tienen cáncer vienen y estas personas oran y milagrosamente sanan. Pero si la mujer está estéril, que no puede tener niños, esos que tienen el don de sanidad de cáncer, oran por esta mujer y no tiene hijos. O sea, dones de sanidades. Y yo he visto personas que tienen el don de hacer que les crezca la pierna a unos, que a otros se les componga la espalda. Diferentes dones de sanidades. Mi esposa, lo que yo he visto en ella es que ella tiene el don, no sé si ustedes que la conocen bien se han dado cuenta exactamente, tiene ese don para orar por mujeres estériles y las mujeres milagrosamente sanan y tienen sus bebés. Una hindú, hace algunos 15 años atrás, escúcheme bien, conoció a mi esposa, hablaba puro inglés la hindú, pero mi esposa habla inglés, pues se pudo comunicar bien con ella. Y dice que le compartió el evangelio de Jesucristo mi esposa la hindú, y mire lo que la hindú le dijo, mira, estaría bien o no, pero ella lo dijo, ¿verdad? Y le dice, porque ella estaba teniendo muchos problemas con su esposo, porque querían tener un hijo y no podían. Y le dijo la señora, a mi esposa, le dijo, si tu Dios, que es Jesucristo, me da un hijo, yo te prometo que tu Dios será mi Dios, que tu Jesús será mi Jesús. Tremendo, ¿verdad? Y mi esposa oró por ella, al año le habla bien contenta que ya tenía 9 meses y que ya estaba a punto de dar a luz. Pero no fue la única. Mi nuera María, como todos ustedes saben, o los que la conocen más, duró 2 o 3 años tratando de embarazarse, tener su bebé y no podía. Y mi esposa estuvo orando por ella. No sé, Liz, por qué dice que tiene ese don. A lo mejor oró por ella o no. O no sé, pero hermanos, mire, el hecho de que haya charlatanes y mentirosos que finjan las enfermedades no quiere decir que las sanidades no quiere decir que no son verdad. Porque hay unos profetas que hasta gordos caen, ¿no? Que, como uno, no sé si usted escuchó, llegó el evangelista y luego le habló a una señora que tenía la pancita así, ¿verdad, Ana? Y le habla y le dice, ven para acá. Y luego le pone la mano en la cabeza y le dice, así dice el Señor, que lo que llevas en tu vientre es un varoncito. Ay, esa me la sé mucho. Muchos pastores y evangelistas que dice el Señor que vas a tener una niña. Dice el Señor que vas a tener, eso está fácil hasta parecen brujos, están adivinando. Y luego dice, así dice el Señor que lo que tienes en tu vientre va a ser un varoncito. Y luego le dice el pastor, es que ella no está embarazada, está gordita. Que siga la música, que siga la adoración a Dios. No, mentirosos. Pero el hecho de que haya mentirosos que finjan las sanidades, no quiere decir el hecho de que no haya pantalones, que haya pantalones fayuca. ¿Sí saben lo que quiere decir eso? Falsos, jeans falsos, no quiere decir que no haya jeans originales. El hecho de que haya charlatanes mentirosos en las enfermedades y exageraciones y tantas de esas cosas, no quiere decir que no hay dones espirituales de sanidad. Sí existen. El Señor todavía está en el negocio de sanar, porque los dones no han cesado. Los dones todavía continúan. Y hay una palabra entre los teólogos, hay un sector de la iglesia que no cree en los dones, que ya se acabaron.
donde dicen que ya se cesaron los dones. A eso se le llama cesaneolismo. Apúntalo, cesaneolismo. ¿Qué quiere decir eso? Un sector de la iglesia que ya no cree ni en los dones del Espíritu, ni en sanidades, ni en lenguas, ni en nada de eso. Y no, la Biblia nos dice claramente que ya el don de fe y el don de sanidad van a terminar ¿cuándo? Cuando nos vayamos al cielo con Cristo, porque allá ya no va a haber nadie. ¿Cuántos saben que en el cielo ya no va a haber enfermedades? Entonces, ¿para qué necesitamos el don de sanidad allá? Allá no va a haber necesidad de milagros, ya no vamos a necesitar el don de milagros tampoco allá en el cielo. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? Ojalá y estemos aprendiendo un poquito, porque me esfuerzo para estudiar estos temas, Bueno, es el don de sanidades. Vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia para ver de cómo operaron estos dones en algunos apóstoles, en algunas personas. ¿Está bien, mis hermanos? ¿O no está bien? Y vamos a Hechos capítulo 19. ¿Ya lo tienen? En el versículo 11. Fíjese cómo este don de sanidad o de sanidades se manifestaban en los tiempos de la iglesia. Dice Hechos 19:11, dice, y hacía Dios, Hechos 19:11, y hacía Dios, ¿qué? Milagros extraordinarios por mano de Pablo. Pablo, que escribió de estos dones, él tenía algunos de esos dones. No todos, hermanos, porque el único que tiene todos los dones, o tuvo todos los dones, fue Jesucristo. Pero de ahí en adelante, por más apóstol que seas, por más pastor que seas, no tienes todos los dones. Por eso somos un cuerpo. Hay algunos que tienen el don de discernimiento, otros que tienen el don de sanidad. Yo no tengo todos los dones, por eso necesito de los dones de ustedes también, porque operamos como un cuerpo. ¿Sí, hermanos? Entonces, dice el 12, fíjese lo que dice, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos, ¿los qué? Los paños o delantales de su cuerpo, de Pablo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Si Dios lo hizo aquí en la Biblia, lo puede hacer otra vez. Bueno, estoy de acuerdo contigo. Pero estas fueron instrucciones directas al apóstol Pablo, solamente. ¿Sí? No a nosotros. Ahora, si el Espíritu Santo te lo pone en el corazón, otra vez que lo hagas tú y se empiezan a ver resultados, bueno, esa es otra cosa. Pero en el problema en que nosotros nos podemos meter es que si Dios sanó a esta persona de una manera, esperamos que Dios obre de la misma manera con todos. Y no es así, mis amados hermanos. Es por ejemplo, un borrachito en el parqueadero de una iglesia, el Señor lo liberó y comenzó a vomitar cosas negras. Desde entonces, él dejó de tomar, le dio asco la cerveza, el vino, ya nunca más tomó. Pero cuando algunas personas escucharon de ese milagro, pastores, después hicieron una doctrina de que hasta hay iglesias ahorita en el presente donde tienen botes para que las personas pasen al frente y vomiten. Y si no vomitas, no has sido liberado. Ese es el error, ese es el problema, que así como Dios obró en la vida de una persona, esperamos que Dios obre en la vida de todos. Entonces vienes a las reuniones y alguien le pone las manos a una persona y esa persona cae genuinamente bajo el poder del Espíritu Santo. Si lo creemos, está en la Biblia. El problema es cuando en las iglesias se hacen doctrinas de que Dios tiene que tumbar a todos. Y eso no es bíblico, no es de Dios. ¿Dónde dice en la Biblia que Dios tiene que tumbar a todos?
Si Dios trató con uno y lo tumbó, gloria a Dios. Pero se han hecho estadísticas, se han hecho investigaciones de que las personas, el 90% de las que caen, pero no es verdad que genuinamente están cayendo. Caen porque a algunos les da lástima al pastor. Ay, este pastor quiere que sepan que está ungido. Y ya para que no digan nada me voy a dejar caer. U otros lo hacen como mi hermano Joel, que dijo, es que todos están cayendo. Y cuando llegó la hermanita viejita, toda de blanco, y le puso las manos a mi hermano Joel, él nomás se fijó y allá atrás dice que estaba un gordito, que le llamábamos Chico, allá en Guadalajara, bien grandote y bien fuerte. Dijo, no, pues, y Joel bien chiquito, mi hermano. Entonces dijo, no, pues este sí me cacha. Entonces nomás volteó a ver que estaba ahí y se dejó caer. Y dice que ya lo cacharon y ya lo acostaron en el suelo. Pues así como mi hermano Joel le hizo, hay muchas personas que así le hacen también. Que se caen, pero no fue realmente el poder de Jesucristo. Y es el problema con los pañuelos. Si Dios obró a través de pañuelos en la vida de Pablo, no lo hagamos doctrina que todos tienen que sanar con mi pañuelo. A lo mejor se van a enfermar porque está infectado de mi sudor y que tuve coronavirus y les va a ir peor. ¿Sí? Esto se trata, hermano. Yo no estoy aquí para dudar del poder de Dios y de lo que pasa. Esto se trata de escuchar la voz del Espíritu Santo y no poner a Dios en un marco y decir, Él actúa, obra de esta manera y ya. No, Él es Dios y Él va a sanar como Él quiera. A un ciego, ¿cómo lo sanó? ¿Cómo? Escupió al suelo, hermanos, hizo lodo y se lo untó. Y el ciego al instante se le abrió la vista y comenzó a ver. Pero después le vino otro ciego y hermanos, ¿han leído cómo lo sanó? Algunos porque no han leído. Dice que le escupió directamente a los ojos. Y un predicador dijo, bendita saliva de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Sí o no, hermanos? Dice que al instante quedó completamente sano. Sí lo han leído, ¿verdad? O sea, no repitió el milagro, pero no lo repitió de la misma manera. Entonces, el problema con los pañuelos, hermanos, yo no dudo que Dios lo pueda hacer otra vez así, ¿sí? Pero escúcheme bien, por favor, la mayor parte de esos que mandan sus pañuelitos, la mayor parte de esos son charlatanes, son mentirosos y están operando bajo un espíritu de brujería dentro de las iglesias. Y los hermanos están cayendo en esas mentiras por no leer la Biblia, por no conocer a Cristo a través de la Biblia. Seguimos con el tercer don y ahí le dejamos porque son muchos, ¿verdad? Primera de Corintios 12, ¿en qué versículo íbamos? Vamos al 10, que es el tercer don. Dice, que nos ocupa en esta tarde, dice, a otro el hacer milagros, a otro profecía. Ay, ese de la profecía está muy buena. Porque unos charlatanes, unos brujos que se han metido a la iglesia y en lugar, según ellos profetizan y todo lo que están haciendo es lanzando brujerías. Y espíritu, hermano amador, espíritu de adivinación dentro de las iglesias. No de profecía, sino de, dice el Señor que va a ser hijo y sale niña. Y, ay, Dios mío. Y hay otros que sí le atinaron porque pues, ¿verdad? Y ay, le atinó el pastor. Don de milagros. Note que yo no estoy dudando de los dones, pero quiero ubicarlos, hermanos, para no irnos ni a un extremo ni a otro extremo. El problema es que hay muchas iglesias que le dan más énfasis a los dones, a las sanidades, a los milagros,
Y a la palabra casi no le dan prioridad. Y lo que produce fe y salvación, los milagros no te pueden salvar. Mire aquellos en el desierto por 40 años anduvieron, no se les acabó el calzado, ni la ropa se les acabó tampoco. Maná por 40 años, agua de la roca y tantas cosas, pero fueron unos rebeldes, ¿sí o no? Aunque mandaras, le dijo Abraham a Lázaro, no a Lázaro, al rico, aunque mandáramos a un profeta o alguien a que les predicara, que ellos no se iban a convertir. Los milagros no convierten ni salvan a nadie. Lo que salva el alma y perdona los pecados es producido por la locura de la predicación de la palabra del evangelio de Jesucristo. Y es una vergüenza que hay en muchas iglesias que campañas de milagros y se enfatizan en puro milagro, milagro y milagro, y de la palabra casi no se predica. Y muchos se van sanos en esas iglesias, sí se sanan, pero ¿de qué te sirve irte completamente sano de tu cuerpo si en tu alma estás más perdido que el diablo? Oh, yo le estoy hablando palabra para educarlos, iglesia. Para que cuando vayan a campañas de que dones y todo eso, no dudes de todo eso, porque es de Dios. Pero dice la Biblia que los que estamos sentados tenemos que juzgar a los profetas para ver si es de Dios o no es de Dios. Y de eso lo vamos a ver más adelante en 1 Corintios. Se va a poner buena la cosa, hermanos. Dile al que está a su lado, se va a poner más buena la cosa todavía. Bueno, ¿qué son eso de los dones de milagros o el don de milagros? Por lo regular, los milagros, hermanos, alteran las leyes de la naturaleza. Alteran las leyes de la física. Por ejemplo, no es natural que el mar se abran dos y en medio esté seco para que la gente pase. Ese fue un milagro. Pero le vuelvo a repetir, los milagros no te salvan. Déjame repetirlo de este lado otra vez porque allá no, se me hace que no me escucharon allá, pero acá sí me van a escuchar. Los milagros no pueden salvar a nadie. Ay, que la virgencita lloró, lágrimas de, ¿sabe qué? Y que aquel que le salió sangre, que le salga sangre, que le salgan lágrimas. ¿Qué no sabes que el diablo se le puede meter a un muñeco y hacer lo que? Por eso hay que tener cuidado con los objetos que tenemos en las casas. Porque escúchame bien, por favor, el diablo no solamente se mete en los seres humanos, sino también se mete en los animales. ¿Sabías eso? Pero no solamente se mete en los animales, sino que se mete en objetos. Como piano, guitarras eléctricas, botellas, peines, cosas que tengas, allí el diablo se puede meter. Había un hermano que tenía una guitarra que la cuidaba bien mucho porque le había pertenecido a los Rolling Stones. Pero desde que agarró esa guitarra, tenía una de problemas, una de maldiciones en la casa, enfermedades y no sé qué tanto, hasta que un pastor con una palabra de ciencia fue y le dijo, el problema está allí, y se metió, y era la guitarra que le había pertenecido a los Rolling Stones. ¿Sabes qué? Agárrala y tírala a la basura, quebra, ni siquiera la vendas porque costaba miles de dólares. ¿Por qué vas a maldecir a otras personas con esta guitarra? Mateo 13:53, ¿lo tienen todos? Vamos a leer una porción de la escritura donde Jesucristo no pudo hacer milagros. La pregunta es esta, hermanos, antes de leer ahí. ¿Por qué es que dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, si los dones son reales de sanidad, de milagros, de fe, ¿por qué no lo vemos tanto que opera ya como antes? La respuesta rápida antes de leer es el pecado que hemos permitido que entre a la iglesia del Señor Jesucristo. Mire lo que pasó aquí. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra con su gente, con su familia, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían,
¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Fíjese el 55, ¿cómo lo conocían bien? ¿No es este el hijo del carpintero? Sabían que su papá era un carpintero, José. ¿No se llama su madre María? Note que no le dicen Virgen María porque ya no era virgen. Después de que tuvo sus otros hermanos. Y sus hermanos, mire, para los que también dicen, no, es que no, ¿cómo no? Aquí dice que tuvo hermanos. Y por nombre, Jacobo, José, Simón y Judas. ¿No están todas, hasta hermanas tuvo el Señor Jesucristo? Dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Ni sus hermanos creían en el ministerio del Señor Jesucristo. Mira, las personas que no van a creer en lo que Dios está haciendo en ti, va a ser tu propia familia, tus propios hermanos, tus propios padres, tus cuñados, tus hijos, etcétera, etcétera. No te escandalices cuando eso pase, porque si al Señor Jesucristo le pasó, que a ti y a mí no nos pase. ¿Sí? Bueno, y el 57 dice, y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad. ¿Y qué es incredulidad? Pecado. ¿Sí o no? Les voy a contar una o dos historias. Ya cierro mi Biblia y todo para que no se asuste. Y ahí vamos a probar a ver si usted es incrédulo o de veras cree. Dice mi pastor Francisco Romero que en los años 40 o 50 ellos iban viajando a una reunión de pastores en un carrito, no sé qué carrito, ya no me acuerdo qué carro era. Pero el punto fue que a medio camino, y en aquellos tiempos pues no había muchos carros ni mucha gente, se les paró el carro. ¿Por qué? Porque, hermanos, se les acabó la gasolina. ¿A quién no se le para el carro cuando se le acaba la gasolina? Y mi pastor se puso a orar, juntamente con su esposa y algunos hermanos que iban con él. Hermanos, no sé si usted lo cree, pero dice que orando, él se sintió dirigido por el Espíritu Santo a agarrar un galón de agua, hermano mecánico. Que los mecánicos saben más de esto. Dice que agarró el galón de agua, dirigido por el Espíritu Santo, le abrió el tanque de la gasolina y se lo vació todo. Hermano Amador, ¿qué pasa cuando tu carro no tiene gasolina y le echas agua? Según la naturaleza, la física. ¿Y arruina qué? Lo hizo, le cerró. Padre, yo obedecí tu voz en el nombre de Jesucristo. Y dice él que todavía les quedaban como 55 millas o 65, no me recuerdo bien, para llegar al lugar donde tenían que llegar, y llegaron hasta allá, con la aguja hasta arriba. ¿Lo creen? Pues no sé si... Y hay muchas personas, nah, hombre, mejor cuéntate una de Pepito. ¿Lo creen, hermanos? Acá no, le hizo... Y ese es el problema, es cuando no creemos, es cuando dudamos, que detenemos el fluir de los milagros y sanidades que Dios quiere hacer a favor de su pueblo. Yo termino, hermanos, en esta tarde, en la Iglesia Centro de Adoración, creemos en los dones del Espíritu Santo, porque están en la Biblia, ¿sí o no? Pero no creemos en extremidades donde personas se aprovechan y quieren
despojar al pueblo de su dinerito. ¿Quieres un milagro? Tienes que dar tanto. O las falsedades que hacen, las profecías que dicen, las barbaridades. Pero eso no quiere decir que los dones del Espíritu Santo sean falsos. Están aquí, son verdad. Y Dios quiere manifestar sus dones en nuestra iglesia, hoy en este día, no mañana, no el próximo mes, hoy en esta tarde antes de que te vayas a tu casa. Dios quiere equiparte con esos dones. Y Dios quiere manifestar su poder, pero hay que creer a su palabra sin dudar ni un poquito.